Ok, hoy sí, ya estoy grabando. Bueno, entonces les decía, vamos a ubicarnos entonces en la página número 165. Es importante que estemos en la página 165 para que podamos comprender mejor el tema que les voy a explicar. Página 165. Bueno, si ustedes pueden observar en la página 165, ahí lo que estamos viendo son algunas moléculas, algunos compuestos. Esas moléculas, esos compuestos, esos iones poliatómicos, nosotros podemos clasificarlos de acuerdo a el ángulo de enlace. El ángulo de enlace. Si ustedes piensan en un plano cartesiano, nosotros sabemos que aquí hay 0, 90, 180, 270, y cuando damos la vuelta aquí hay 360 grados, ¿verdad? Entonces, así como en ese plano cartesiano, cuando las moléculas se unen, las moléculas también forman ángulos entre los enlaces. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a nombrarla, vamos a clasificarla de acuerdo al ángulo de enlace de esas moléculas. Estamos, vamos a nombrarlas y a clasificarlas de acuerdo al ángulo de enlace. Entonces les voy a ir explicando los ejemplos que están en la página número 165. Los ejemplos que están en la página 165 para que lo podamos comprender. Y en esa parte tiene que tener su libro ya a la mano para que pueda entender mejor lo que yo le estoy diciendo, porque si no probablemente no me va a entender bien. Miren, si ustedes observan en la página 165, el primer ejemplo, ¿qué elementos químicos tengo ahí? Si me ayudan, por favor, me dicen qué elementos químicos tengo ahí. Hidrógeno Hidrógeno, berilio, hidrógeno y berilio. oxígeno. Como ustedes ya saben, como ustedes están observando ahí en pantalla, el berilio, bueno, aquí en el ejemplo ya me da abreviado, no tengo que hacer el enlace, sino que ya me dice que este átomo de berilio está formando un enlace sencillo con hidrógeno y está formando un enlace sencillo con otro hidrógeno, como ustedes pueden observar ahí. Entonces, si ustedes observan, voy a colocarlo aquí con otro color. Si ustedes observan, y yo hago aquí el plano cartesiano, sé que aquí hay 90 grados, ¿verdad? Y sé que aquí también hay 90 grados. Eso ya lo sabemos, eso lo aprendimos gracias al profesor Pedro y al profesor Marco Tulio. Entonces, miren, aquí hay 90 grados y 90 grados. Y sabemos que esos 90 grados, ambos, 90 más 90 es 180. Es decir, aquí, aquí hay un ángulo de 180 grados, miren. 180 grados. Entonces, eso en primer lugar. Cuando un compuesto, cuando un ion poliatómico forma un ángulo de 180 grados, a esa forma tridimensional que forma se le conoce como lineal. Lineal, ¿bien? La forma lineal ocurre cuando se forma un ángulo de 180 grados. ¿Qué otras características tiene esta forma lineal? Que el grupo de pares de electrones sin compartir es cero. ¿Cómo así? Si ustedes observan, lineal, voy a borrar esa parte, voy a borrar toda esa parte, voy a borrar toda esa parte, voy a borrar toda esa parte. Si ustedes observan, el átomo central es berilio. Entonces, si ustedes observan aquí alrededor de berilio y aquí alrededor de berilio, no hay electrones sin compartir, porque los electrones de berilio ya fueron compartidos con el hidrógeno justamente acá, miren, ya fueron compartidos. Es decir, y en estas regiones que yo les estoy indicando ahorita, no hay electrones sin compartir, todos los electrones ya fueron compartidos. Entonces, cuando todos los electrones ya fueron compartidos y cuando no hay espacios, cuando no hay electrones ahí, entonces esta es una característica también de una forma lineal. ¿Ok? Ahora, también otra característica, les estoy explicando la tabla de la página número 180. Entonces, otra característica es que ustedes pueden observar en la columna número 2 que dice pares o grupos de electrones de enlaces. Pares o grupos de electrones de enlaces. Entonces, si ustedes miran este berilio, miren, tiene un enlace acá y tiene otro enlace acá. Y aquí dice pares o grupos de enlaces. Entonces, miren, el berilio tiene dos pares o grupos de enlaces de electrones. Entonces, por eso es que nosotros observamos ese 2.
Si observan la primera columna, en la primera columna dice pares o grupos de electrones totales. Pares o grupos de electrones totales. Pues acá también tiene dos pares, uno, dos pares o electrones de grupos totales, dos también. Entonces por esa razón se escribe dos. Entonces este es un ejemplo de una forma lineal de un ion poliatómico. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver todos los ejemplos de esta tabla. Si no tienen ninguna pregunta, yo sigo hablando y hablando y hablando y hablando y cada vez avanzo más. Así que si usted tiene alguna pregunta, por favor, hágala sin pena. Entonces, voy a hacerlo en otra página. Voy a hacer el otro ejemplo, que es el de ¿qué elementos químicos? Dígame. Es mejor que lo circule o que no lo circule uno. ¿Cómo así? Es que, mira, es que aquel día yo estaba haciendo un ejercicio y entonces yo digo, lo circulo o no lo circulo, pero si no lo circulo me sale bueno. Y si lo circulo también me sale bueno, y entonces, ¿es bueno o malo que lo circule o no lo circule? Enséñeme, comparta la pantalla para que enséñeme en la pantalla para que le pueda entender mejor. No, mister, es que no. No, Mister. dígame porque no lo entiendo, Catherine. No, nada, profe, nada. Vaya, pues. Mister. Stephanie. Dice Angie que la acepte. Angie. Ahí está. Bueno, entonces miren, ese es el caso del berilio. Ahora vamos a ver el caso de uno que se llama plano trigonal. Mister, Dígame. yo no me conecté hasta ahorita porque mi internet está bien lento y tuve que conectarme por medio de mi teléfono. Sí, no se preocupe. Yo desde hace rato miré que estaba tratando de ingresar, pero miraba que no podía ingresar, entonces me imaginé que era problema de electricidad, porque creo que estuvo como, perdón, problema de conectividad, porque miré que estuvo como 1, 2 o 3 minutos. Sí, mister. Bueno, entonces miren, estamos en la página 165. Estamos en la página 165 y ahora vamos a observar un ejemplo de plano trigonal. No me voy a poner a hacer todos los ejemplos que están ahí, solamente voy a ir explicando uno a la vez, porque si no, no me gusta el tiempo. Entonces, miren, vamos a hacer el que se encuentra en la parte de arriba. El que se encuentra en la parte de arriba del plano trigonal, ¿de qué elementos químicos son? Boro y flúor. Boro y fósforo. Boro y flúor, ¿verdad? Boro y flúor. Entonces, miren, no nos vamos a detener en hacer el enlace porque eso ya es bastante conocido de ustedes. Ahora, solamente aquí quiero señalar una cosa. Cuando nosotros hemos estado trabajando con la estructura de Lewis, yo siempre les decía, vamos a colocarlos así, miren. Así, miren. Así, ¿verdad? Y capaz que si usted me lo colocaba, como está en el libro, en la página número 165, yo se lo ponía malo. ¿Y por qué eso? Porque esto de acá se enseña de esa forma simplemente para llevar un mejor orden. Pero los átomos en la naturaleza no siguen este orden que uno explica, que yo les he explicado, sino que las formas son diferentes. Entonces, cuando tres elementos químicos se encuentran asociados con un átomo central, pueden tener estructuras diferentes. Entonces, esos son lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo son realmente esas estructuras? Entonces, miren, en el caso concreto tengo boro y tengo flúor acá, miren. Acá, miren. Entonces, miren, aquí tengo tres elementos químicos. Tengo tres elementos químicos alrededor del boro. Entonces, miren, en esta parte, cuando yo tengo tres elementos químicos alrededor del boro, pueden pasar dos cosas. Cuando yo tengo tres elementos químicos alrededor de un átomo central, pueden pasar dos cosas. Cuando yo tengo tres elementos químicos alrededor de un átomo central, pueden pasar dos cosas. La primera, si el átomo central no tiene electrones sin compartir, es el caso número 1. Por ejemplo, miren acá, si ustedes observan el boro, en este caso concreto, hay electrones que no se hayan unido con el elemento químico. No, todos los electrones se unieron. No sé si me estoy dando a entender, pero en este caso concreto del boro, los electrones del boro, los electrones de la última capa,
los 3 que tiene se enlazaron con el flúor. Y entonces, como se enlazaron con el flúor, él no tiene electrones libres. Entonces, como no tiene electrones libres, en este caso va a ser el caso número 1. Entonces, ¿qué pasa cuando un átomo central tiene 3 átomos alrededor de sí y no tiene electrones libres? ¿Qué pasa en ese caso? Pues en ese caso, lo voy a colocar acá, en ese caso va a ocurrir lo siguiente. Miren, aquí solo lo estoy haciendo. Va a ocurrir lo siguiente. Aquí el ángulo de esta molécula va a ser de 120 grados. Esto es algo que ya está definido. Esto va a ser de 120 grados. Y entonces cuando se forme un ángulo de 120 grados, a esta molécula la vamos a llamar trigonal. Plano o plana trigonal. Plano trigonal. Entonces esta molécula de acá se llama plano trigonal. Ahora, si miramos la tablita de la página 165, en la tercera columna dice pares o grupos de electrones sin compartir. Pues nosotros miramos que el boro del centro no tiene electrones, o sea, sus electrones ya los compartió con el flúor. Entonces, por lo tanto, aparece un 0, porque tiene 0 pares o grupos de electrones sin compartir. Todos sus electrones los compartió. Entonces, por eso tiene 0. Mister, Dígame. y por ejemplo tiene 4. Si, por ejemplo, tiene... 4. Ok, ya vamos a ver qué pasa cuando un átomo central tiene 4 electrones, 4 átomos alrededor de sí. Ya vamos a ver ese caso. Ahorita solamente vamos caso por caso. Entonces, esto es el caso del boro, que tiene 3, ¿verdad? Tiene 0 electrones sin compartir. ¿Cuántos pares o grupos de electrones, de enlace tiene? Pues tiene 3, miren. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. 3. ¿Cuántos pares o grupos de electrones tiene? Pues también tiene 3, miren. Tiene 1, 2, 3 grupos o pares de electrones. Estamos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el tercer ejemplo que aparece ahí en su libro, y que es justamente el caso que está mencionando Dixia, que dice qué pasa, dice Dixia qué pasa cuando un átomo tiene 4 átomos alrededor de sí. 4 átomos alrededor de sí. ¿Qué pasa cuando un átomo tiene 4? ¿Qué pasa cuando un átomo central tiene 4 átomos alrededor de sí? Pues pasa lo siguiente. Esta que en la pantalla no es la forma correcta de representarlo. La forma correcta de representarlo, que es lo que estamos viendo ahorita, es la que ustedes pueden observar en su libro en la página 165. Entonces vayan tomando ahí como referencia la página 165, y yo lo hago así porque es mucho más cómodo para mí escribirlo así, porque estoy con el teléfono y por cuestiones de tiempo. Entonces miren, cuando un átomo central tiene 4 electrones de valencia, forma un ángulo de 109.5 grados, como ustedes pueden observar en su libro. Y la forma en la cual se encuentra ese átomo central, rodeado por los átomos, es como ustedes están observando en la imagen. Entonces, si ustedes observan en la parte izquierda, en la tercera columna dice, pares o grupos de electrones sin compartir, 0 nuevamente, porque si ustedes observan, este carbono central se enlaza con 4 átomos, ya ha cumplido, ya está enlazado por todos lados, es decir, no puede tener espacio para tener electrones vacíos, entonces por lo tanto, para tener espacios vacíos y electrones sin compartir, entonces por eso es 0. Si usted observa la segunda columna que dice pares o grupos de electrones de enlace, pues tiene 4 pares o grupos de electrones. Y si observa la primera columna, dice pares o grupos de electrones totales, tiene 4. Tiene 4. Entonces, a esta que está preguntando Dixia, que tiene 4 átomos alrededor de sí, se le conoce como tetraédrica. Tetraédrica. Ahora, la siguiente que quiero que hagamos, que quiero que observemos, Esa en su tiene libro. 109 y la otra tenía 120. Repítame, Dixia, por favor. Porque esa tiene 109 si tiene 4 y la otra que tenía 3 tiene 120. Ok, es que miren, en esa parte tendríamos que hacerlo en la pizarra para poder ver lo de los ángulos. Pero como les digo, esto es algo que ya está definido y que ya está establecido. Y que esto simplemente lo que toca es aprendérselo de memoria. Entonces aquí simplemente nos aprendemos de memoria que el ángulo que hay es de 109.5 grados. Si lo dejamos para la próxima clase, que va a haber más tiempo, entonces ahí les puedo dibujar en la pizarra, porque ya conseguí una pizarra, porque ya no quiero estar con el teléfono.
Ya conseguí una pizarra, entonces ahí les voy a poder dibujar ese ángulo para que podamos ver cómo sacarlo exactamente, pero la cuestión es que siempre va a ser de 109.5 grados. El otro del cual les quiero comentar es miren, que es la molécula del agua. Vamos a ver, la molécula del agua, que es H2O. Si ustedes observan, acá tengo oxígeno, acá tengo hidrógeno, y acá tengo hidrógeno. En el caso del oxígeno, ustedes saben que tiene 6 electrones de valencia, ¿verdad? Entonces, como tiene 6 electrones de valencia, por acá tiene 2 electrones y por acá tiene 2 electrones. Que sobran, que esos 2 pares de electrones no se enlazaron con nadie. Y entonces, así me quedaría la estructura de Lewis para esa molécula. Entonces, en este caso, a esta molécula se le conoce como molécula angular, de ángulo. Esta molécula tiene un ángulo también de 109.5 grados. Qué feo me quedó eso. 109.5 grados. 109.5 grados. Y si ustedes observan, esta molécula, que es la molécula angular, ahora en la tercera columna dice pares o grupos de electrones sin compartir. Miren, entonces miren, acá tenemos 1 y acá miren tenemos 2. Entonces aquí hay 2 grupos, 2 pares de electrones que no se compartieron. Entonces por esa razón es que en la columna número 3 dice pares o grupos de electrones sin compartir. Entonces miren, son 2, justamente como ustedes están observando allí en pantalla. Entonces por eso coloca 2. Ahora dice pares o grupos de electrones de enlace. Pares o grupos de electrones de enlace. Entonces, ahí lo que me está preguntando es ¿cuántos átomos se enlazaron al átomo central? Entonces, si usted observa, aquí tengo hidrógeno y por aquí tengo hidrógeno. 2 átomos se me enlazan. Entonces, por esa razón es que aparece el número 2 en la columna, porque ahí son pares o grupos de electrones de enlace. Entonces, se enlazaron 2 electrones al átomo central. Y finalmente dice pares o grupos de electrones totales. Pares o grupos de electrones totales. Entonces aquí es pares o grupos de electrones totales. Es el total. Entonces miren, aquí hay un enlace. Aquí hay otro enlace, van 2. Y como me dice también grupos de electrones, entonces miren, aquí hay un grupo de electrones 3 y aquí hay 4. Este es el cuarto. Entonces por eso es que colocamos 4, donde dice pares o grupos de electrones totales. Acuérdense que la clase está quedando grabada y esta clase particularmente la voy a subir para que ustedes la revisen más adelante por si tienen alguna duda o de lo que estoy diciendo para que lo puedan refrescar para la cuestión de las tareas. Y finalmente, el último, que es el piramidal. El piramidal tiene que ver, yo lo estoy haciendo así, pero ustedes pueden observarlo de la manera correcta como está en su libro, en la página número 165. El piramidal tiene que ver con este caso anterior que estaba explicándole. Que yo les decía que cuando un átomo central está rodeado por 3 elementos químicos pueden ocurrir 2 cosas. En ese caso que están viendo en pantalla, era cuando formaba un plano trigonal. ¿Ok? Y ahora, entonces en el plano trigonal es lo que yo expliqué en el número. Vamos al caso número 2. ¿Qué sucede cuando ese átomo central se encuentra rodeado también por 3 elementos químicos, pero tiene una diferencia? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que, miren, tiene tiene electrones sin aparear, electrones que no se unen con otros átomos para formar un enlace. Entonces, cuando no se unen cuando no se unen esos electrones, sino que simplemente están ahí, entonces a esto se le conoce como piramidal. Entonces, la diferencia entre el trigonal y el piramidal es que en el trigonal, ustedes pueden observar que el átomo central, el boro, no tiene electrones libres, mientras que en este caso el nitrógeno sí tiene electrones libres. Entonces, como el nitrógeno sí tiene electrones libres, esto es un ejemplo de un enlace piramidal cuyo ángulo es igual también de 109.5 grados. Y entonces, en la tercera columna pregunta, pares o grupos de electrones sin compartir. ¿Cuántos pares o grupos de electrones sin compartir hay?
pues solamente hay uno, que miren, es este par o grupo de electrones es el que está sin compartir, entonces por eso coloca el número 1. Luego pregunta, pares o grupos de electrones de enlace, pares o grupos de electrones de enlace. Es decir, ahí lo que me está preguntando es cuántos átomos se están enlazando con el nitrógeno, cuántos átomos están compartiendo electrones con el nitrógeno. Pues miren, podemos observar de que aquí hay 3, entonces por esa razón coloca 3. Y luego al final me pregunta, pares o grupos de electrones totales, o sea, cuántos electrones y cuántos electrones hay alrededor de sí y átomos que se enlazan, pues hay 4. Dígame. Dice Astrid que se le apagó la computadora y que ahorita la está entendiendo para volverse a conectar. Ok, está bien, ahí voy a estar pendiente. Entonces, ese es un ejemplo de ángulo piramidal. Entonces, esta clase queda grabada por si quieren repasar después esto, que esto solamente es teórico. Esto solamente es teoría para que después ustedes puedan hacer los ejercicios de la página número 14, perdón, en la página número 179, que en la página 179 lo único que les dice es determine la forma lineal, plana, trigonal, tetraédrica, angular o piramidal. Es decir, usted tiene que clasificarlo y tiene que decir simplemente qué es cada molécula, si es una lineal, trigonal, lo que sea. Y entonces usted tiene que hacer la estructura del Lego como ya sabe hacerlo, y en función de cómo queden los enlaces, usted lo compara con la página que estábamos revisando, que era la página número 165, y entonces usted hace la comparación y determina de qué tipo de enlace estamos hablando. Ok, vamos entonces a la otra parte de la tarea que les dejé, que eso tiene que ver con un tema que se llama escritura de fórmulas. Esto es extremadamente sencillo. En la escritura de fórmulas, nosotros tenemos, yo les voy a dar un ejemplo, y en ese ejemplo van a estar las cargas ya definidas. Miren, ahí por ejemplo, yo les puedo decir, vamos a trabajar con sodio, y vamos a trabajar con cloro, que este es el ejemplo más común que hay, cloro. Entonces miren, ahí les estoy colocando las cargas. Bueno, ahí me quedó bien extraño, ahí les estoy colocando las cargas. Entonces yo lo que quiero hacer es escribir la fórmula. Escritura de fórmula simplemente es escribir la fórmula, ustedes el año pasado que en Ciencias Naturales de Noveno miraron nomenclatura de compuestos inorgánicos, pues ahí aprendieron cómo colocar correctamente los átomos. Sabemos que generalmente primero van metales y después van no metales, metales y no metales. Entonces miren, hacemos lo siguiente. Yo escribo sodio. Para escribir, esta parte es escritura de fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la fórmula correcta. Dígame. Astrid dice que la acepte. Ok, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la fórmula correcta. Entonces miren, aquí tengo sodio. Y ese sodio ya sabemos que tiene una carga de 1 más. Y ese sodio está junto con el cloro. Y el cloro tiene una carga de 1 menos. Entonces lo primero que vamos a hacer es la carga del sodio es más 1, ¿verdad? Más 1. Le voy a sumar la otra carga, que es la carga del cloro. ¿Y la carga del cloro cuánto es? Es menos 1. Y más 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. 0. Y entonces, si me da 0, está bien. Si no me da 0, está malo. Entonces, como lo primero que hago es eso, lo de las cargas. Y una vez que me da eso, pues lo que voy a hacer es escribir el compuesto. Y el compuesto es sodio y es cloro. Y les decía, primero colocamos el metal y después escribimos el compuesto, NaCl, la famosa sal de mesa. Entonces, eso es lo que se hace en la escritura de fórmula. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo aluminio, el aluminio tiene una carga de 3, y ese aluminio va a formar un compuesto con el bromo, 1 menos. Ahí está, miren. Y este bromo tiene un subíndice 3. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Les decía, primero escribimos la carga del compuesto del aluminio. La carga del compuesto del aluminio es 3, ¿verdad? 3 positivo.
voy a sumarle la otra carga, que es la del bromo. ¿Y cuánto es la carga del bromo? Es -1, ¿verdad? Entonces voy a escribir -1, -1. Pero ¿qué sucede con ese bromo? Sucede que ese bromo tiene un subíndice 3. Entonces, si un elemento químico tiene un subíndice, ese subíndice va a multiplicar la carga. Entonces, el subíndice que tiene el bromo va a multiplicar la carga. Y entonces, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 3 menos por más, me da menos. Entonces, me va a quedar -3. Y 3 menos 3, 0. Entonces, miren, ahí está. Ahí está listo. Y de ahí voy a escribir la fórmula. Y yo les comentaba, metal primero, aluminio, y luego voy a escribir bromo. Ahora, solo observen lo siguiente. En este caso voy a escribir bromo subíndice 3. ¿Por qué estoy escribiendo bromo subíndice 3? Porque si ustedes observan, el bromo tiene un subíndice 3. Entonces, por esa razón, lo escribo de esa forma. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer uno un tanto diferente. Vamos a hacer este, ¿bien? ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos con 3 7 minutos. segundos. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer uno un tanto diferente. Vamos a hacer... Vamos a ver cuál hacemos. Hagamos vamos a hacer este. Vamos a hacer el BA2 más y el yodo -1. Miren, hagamos eso. Entonces, miren, aquí la misma historia. La misma historia. La misma historia. 2 es vario más, perdón, solamente que este ejercicio lo copié del libro y está malo. No, este no, perdón, este está malo, porque ahí no me va a dar la respuesta porque le faltan las cargas. Vamos a ver aquí en el libro, ¿cuál podemos hacer? Hagamos este, miren. Este que es diferente, le puede salir uno así en el ejercicio. Hagamos el litio con una carga positiva y un subíndice 2. Y ese litio lo vamos a formar en compuesto con este compuesto, miren. SO4, 2 menos. Ese está bonito. Ok, miren ese. En primer lugar, observamos que el litio tiene un subíndice 2. Como tiene un subíndice 2, 2 lo voy a multiplicar por la carga de arriba, ¿verdad? La carga es la que se encuentra en la parte de arriba, entonces voy a escribir 1 más el siguiente compuesto. Aquí no se vayan a confundir. ¿Y por qué digo eso? Porque si ustedes observan, ahí tienen el sulfato, el SO4, y ustedes dicen, tiene un subíndice 4. No es cierto. El SO4 no tiene un subíndice 4. 4 átomos de oxígeno es que hay, pero el sulfato es un solo compuesto. Y entonces, ¿cuántos sulfatos tengo? Tengo uno solo. Si yo tuviera, por ejemplo, un 2 acá, entonces diría, tengo 2 sulfatos. Pero no es el caso, sino que ahí, como no tengo ningún número, solamente ahí hay un 1. Entonces ahí tengo un sulfato, entonces no hay que confundir eso. Entonces el subíndice es 1, 1 por la carga me da el mismo valor, y entonces la carga es de -2. Hago la multiplicación y 2 por 1, 2, más -2, y eso es igual a 0. Y entonces el compuesto este sería Li2SO4. ¿Tienen clases a la siguiente hora? No. ¿No tienen clase a la siguiente hora? Digo solamente para que nos conectemos unos 2-3 minutos, qué sé yo,